Señores, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde más 36 minutos del día de hoy. Viernes 13 de septiembre del año 2024. La audiencia ha sido convocada para las 2:30. Sin embargo, iniciamos recién 6 minutos después porque estuvimos despachando sobre el caso 538-2024, un caso reciente sobre un delito transnacional. Todos los investigados, imputados extranjeros. No se ha tomado un tiempo más allá de lo esperado para su atención. En esta audiencia, mejor dicho, esta audiencia ha sido convocada para examinar judicialmente el requerimiento fiscal de prisión preventiva en la causa penal 535-2023, cuaderno 3, en el que la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de Huancavelica solicita la prisión preventiva de los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino por su presunta vinculación con el delito de terrorismo. Dirige la audiencia al señor juez Leodán Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Datos de los que han sido convocados a esta audiencia. A la señorita fiscal, buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta audiencia de control judicial de requerimiento de prisión preventiva por el Ministerio Público, Jacqueline Jessica Sacasoto, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos de Huancavelica, con domicilio procesal en Girón Virrey Toledo 436 y demás datos consignados en el indicado requerimiento. Muchas gracias. Bien, doctora, el señor abogado de los investigados. Doctor, buenas tardes, su dato. Buenas tardes, señor juez y de los presentes. Mi nombre es Neilito Caya, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inscrito en el Colegio de Abogados de Puno con el número 513. Mis demás datos, señor juez, ya en la sesión anterior se ha consignado. Gracias, señor juez. Muy bien, doctor. Se declara instalada la audiencia. Señorita fiscal, ¿se ratifica en su requerimiento? Así es, señor magistrado, nos ratificamos. Señor abogado, ¿conoce usted el contenido del requerimiento fiscal? Conforme, señor juez, sí, hemos sido Ya, notificados. conoce. Señorita fiscal, ¿cuánto tiempo va a tomar exponer su pedido? Aproximadamente, considero de que en 1 hora puedo terminarlo. 1 hora. Bien, vamos entonces a dividir. Son 5 presupuestos. Por cada una de ellas, pues, sobre todo, la información fundamental que ha de exponer es respecto al primero. Entonces, para el primero, 20 minutos. Primer presupuesto, graves y fundados elementos de convicción. Respecto a ambos acusados, 20 minutos. Concluye, el señor abogado va a tener el derecho de contradecir respecto al primer presupuesto. Concluye esa ronda, pasamos al segundo presupuesto, que es prognosis de pena. 5 minutos para la señorita fiscal, 5 minutos para el señor abogado. Luego pasamos al tercer presupuesto, riesgo procesal. 10 minutos para la señorita fiscal, 10 para el señor abogado. Para el siguiente presupuesto, test de ponderación, 5 minutos para la señorita fiscal, 5 para el abogado. Finalmente, para el plazo, igualmente 5 para cada uno. ¿Está bien, doctora? Conforme, señor magistrado. Señor abogado, ¿está bien la distribución del tiempo? Sí, conforme. Bien, doctora, son las 2 de la tarde más 40 minutos. Se indicó que 20 minutos para el primer presupuesto. Hasta las 3 de la tarde sustente su requerimiento fiscal sobre el primer presupuesto en contra de ambos investigados. Esto es, en contra de Víctor y Jorge Quispe Palomino, sobre el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Adelante, doctora. Señor magistrado, ¿podría hacer alguna pequeña observación?
A ver. Quisiera, antes de enfocarme en los hechos materia del presente requerimiento, hablar unos 5 minutos sobre unas cuestiones genéricas, ¿no? Que son de público Ya, conocimiento bien, para doctora. poder Entonces, no darle un ingresa, marco teórico de nuestro caso. un momento. No ingresa a debate la presentación del caso. 5 minutos para presentación del caso no es parte del debate, sino para contextualizar en el que se circunscribe su requerimiento. 2:41 hasta 2:46. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Quiero empezar hablando brevemente sobre un contexto general de los hechos suscitados. La facción, este grupo de personas senderistas que operan en el BRAE, entendemos que en la actualidad se autodenominan militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, y actualmente utilizan el término chimpista. Resulta ser de una división, es decir, ellos se dividen de esta organización terrorista Sendero Luminoso como un rechazo al acuerdo de paz y solución global a los problemas derivados de la guerra interna. Esta postura fue planteada originalmente por el ya fallecido Abimael Guzmán Reynoso. Luego, esta postura es calificada por el camarada Feliciano, que es Óscar Ramírez Durán, quien era dirigente de este comité regional, y lo tomó como una traición y decide continuar él con estas actividades terroristas. Él estuvo liderando esta organización hasta la fecha de su captura, que fue en julio de 1999. En junio del 2009, en un reportaje que fue de público conocimiento, realizado por el periodista Martín Arredondo, él realiza una entrevista a integrantes del militarizado Partido Comunista del Perú. Entre ellos estaba Víctor Quispe Palomino, quien el camarada José indica textualmente: yo soy el primer responsable del Comité Central del Partido Comunista del Perú, y todo lo que suceda desde el 19 de julio de 1999 para adelante es mi responsabilidad. Igualmente, en todos los casos de terrorismo que se han visto, que son de público conocimiento, se han recuperado documentos digitales, los cuales han sido denominados, un grupo de ellos, tercera sesión plenaria ampliada, emitido por miembros del Comité Central de Sendero Luminoso. Información que también fue contrastada por la CBR, en el cual se detalla que la fecha de funcionamiento del Comité Central del partido es del 14 de julio de 1999. Desde el año 2005, los integrantes del Comité Central de esta organización terrorista Sendero Luminoso, ya como militarizado Partido Comunista del Perú, ha llevado una serie de eventos, es decir, emboscadas, ataques, hostigamientos, bajo la dirección de los hoy imputados Jorge y Víctor Quispe Palomino, donde habrían aprobado ejecutar el plan de consolidar y expandir las bases de apoyo, a fin de impulsar el desarrollo de su denominada guerra popular. Y para conseguir estos fines, se han basado de dos estrategias que me parecen muy interesantes poderlas mencionar. Primero, el aniquilamiento selectivo de personas, el que consiste en dar muerte a aquellas personas que son consideradas por el partido como soplones, entre ellos colaboradores eficaces, las Fuerzas Armadas, aspirantes a colaboradores, agentes especiales, autoridades, y también disponen atacar realizar asesinatos a través de su grupo armado. ¿Y cómo consiguen sus armas? ¿No? A través del aprovisionamiento logístico, y lo hacen mediante emboscadas, ataques, atentados, como es en este caso en particular. Y la denominada muerte social, en la cual se ha expresado mediante amenazas a los que ellos denominan enemigos del partido y colaboradores de la fuerza del orden, a lo que le llaman muerte social para ejecutar su política de limpieza social. A partir de enero del 2014, el dirigente senderista Víctor Quispe Palomino hace una reestructuración del partido y convoca a una reunión extraordinaria con sus demás cabecillas denominada Primera Escuela Política Militar del Partido, llevado a cabo en la localidad de Artesa, en el distrito de San Martín de Pangoa, Junín, en donde nombra al otro imputado, Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, como segundo integrante del Comité Mando Militar, nuevo responsable de la dirección del Comité Central de este partido unificado. En la actualidad, ambos siguen liderando esta organización terrorista, siendo su sector de operación y de residencia la zona conocido como el BRAE, que es la vertiente de los ríos Apurímac, N y Mantaro, y el cual comprende 35 distritos que se encuentran mediante el Decreto Supremo 056-2023 PCM. Se ha ampliado el plazo de prórroga del estado de emergencia en los 35 distritos que comprenden la zona de Huanta, La Mar, Ayacucho, Tayacaja, Huancavelica y otros
distritos del BRAE. En síntesis, lo que este ministerio quiere indicar que esta organización terrorista es una forma de manifestación criminal que tiene como soporte fundamental la existencia de una organización. Esta organización que yo acabo de indicar, que tiene un comité central, que tiene una organización estructurada y tiene el dominio de la organización, siendo los máximos dirigentes Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, quien conjuntamente con otros integrantes integran lo que le llaman el comité central, ejerciendo ambos poder real de dominio sobre toda la organización, ya que se encargan de presidir, dirigir las reuniones, igualmente controlan el funcionamiento de todo este aparato criminal y conducen a esta organización en el plano ideológico, político, organizativo y militar. Es decir, todos los organismos subordinados, las guerrillas, las legiones, los destacamentos, las bases de apoyo, cumplen actividades en función a la ejecución de estas acciones armadas, siendo su objetivo conquistar el poder mediante el desarrollo de acciones de violencia. Ese sería, señor magistrado, nuestro marco teórico para doctora. dónde se desenvuelven los hechos. Doctora, preguntas aclaratorias. Entonces, hasta la caída de Abimael Guzmán Reynoso, 1992, él era el que dirigía la organización terrorista Sendero Luminoso, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Ya, hasta del esa 92 fecha, al 99, doctora, ¿quién dirigía? Cuando detienen a Abimael Guzmán, él, ya privado de su libertad, él quiere realizar con el Estado peruano, quiere hacer un acuerdo de paz. Entonces, esto es mal visto por los otros integrantes de la organización que estaban afuera. Uno de ellos era esta persona de... José Quispe, perdón. no, era la persona de... ahorita lo acabo de mencionar, solo que me fue... luego de Quispe Palomino entra hasta la fecha que lo capturan, era el camarada Feliciano. El camarada Feliciano, entonces, él decide que la posición que asume Abimael Guzmán es un acto cobarde y está en contra de lo que plantea el Sendero Luminoso. Él asume, ello ocurrió hasta el 99, dijo, ¿no? Hasta el 19 de julio de 1990, hasta julio de 1999, donde es capturado, y luego, luego asume ya el poder, el mando del militarizado Partido Comunista, Víctor Quispe Palomino. ¿Víctor o José? Víctor Quispe Palomino, señor magistrado. Hay hay una reunión en la cual modifican, porque ahora, por ejemplo, vinculan los lazos de sangre. Para ellos, desde la última captura que ha habido desde el camarada Carlos, José Liño, todos los hijos de Víctor y la camarada Vilma, se ve que ahora la forma de unificación de este partido es a través de lazos de sangre. Entonces... Es decir, en este caso, el investigado Víctor viene ocupando la cúspide del Comité Central desde el año 99 hasta la fecha. Así es, señor magistrado. Y Jorge Quispe Palomino desde enero del año 2014, desde que se realiza la primera escuela política y militar del partido, donde el partido sufre una reestructuración. Jorge desde el 2014. Así es, señor magistrado, en enero del 2014. ¿Esta persona está viva o está fallecida? Jurídicamente, señor magistrado, no ha existido ningún documento cierto de que haya motivado su deceso. No se tiene información, hay una audiencia de sobreseimiento. Luego dijo como ideología, doctora, como ideología dijo marxista. Marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta y actualmente chimpista. Por documentos, en el conocido caso Patriota, se tiene conocimiento de que se había encontrado documentación que ahora están cambiando también su ideología, ¿no? Al chimpismo. Ya. Sendero Luminoso, ¿hasta qué año fue conocido así? Como Sendero Luminoso con la misma ideología hasta la captura de Abimael Guzmán. Luego el camarada Feliciano asume, se podría decir, la dirección, ¿no? Hay una reestructuración interna. Realmente no se habla de un jefe, pero él se opone en contra del acuerdo de paz que quería pero promover. ¿cómo se autodenominan? ¿Siguen llamándose PSP, SL o otro nombre?
ya es a partir del 2005 es que empiezan las acciones, es decir, las acciones, las emboscadas, los hostigamientos, y es más de público conocimiento de que el partido es el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta. A partir de 2005 se autodenomina Sí. Partido Pero en este reportaje que fue en el 2003, señor magistrado, en el reportaje que fue en un reportaje en el 2012, es más, es un medio un elemento de convicción, porque se realizó una visualización de este reporte. Por eso yo ahorita lo estoy solamente mencionando como un marco teórico, ¿no? Pero en el 2009, en este reportaje que se realiza en un programa en Panorama, realizado por un periodista, Martín Arredondo, entrevista directamente a Víctor Quispe Palomino. Y él indica que a partir del 19 de julio de 1999 en adelante, todos los hechos que se susciten, entiéndase por hechos, emboscadas, muertes, son su responsabilidad. Por eso se entiende que a partir de esa fecha, él asumiría la dirección del Comité Central del autodenominado Partido Comunista del Perú. Ya, muy bien, doctora. Hemos concluido con la presentación del caso. Ahora sí, puntualmente al hecho, 20 minutos para el primer presupuesto, Muchas gracias, 252 señor magistrado. a 3 y 12. Adelante. Gracias. Este Ministerio Público le imputa a Víctor Quispe Palomino, a José, conocido como camarada Martín José y Jorge Quispe Palomino, en su condición de primer y segundo miembro del Comité Central, es decir, teniendo la calidad de líder, cabecilla, jefe y secretario general del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, actualmente la denominación que indiqué, actualmente militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, que opera en la zona del BRAE, haber ordenado a elementos terroristas, los cuales se encontrarían subordinados, organizados. Él habría planificado, evaluado las acciones contra personal militar de la base contraterrorista Libertad de Mazángaro, número 324 de la 31 Brigada de Infantería, ubicada en el centro poblado Nueva Libertad, en el distrito de Vizcatán del N, es un lugar que está en zona de emergencia, provincia de Satipo, departamento de Junín, y producto del cual se habrían producido lesiones al cuerpo de diversos miembros, que ya voy a mencionar a detalle, de las Fuerzas Armadas, y daños a propiedad del Estado. Como hechos precedentes, tenemos que el Estado peruano, con el fin de poder desarticular la ejecución de esas acciones terroristas que ya indiqué por parte de los integrantes de diferentes guerrillas de la organización Sendero Luminoso, ha dispuesto que se creen diversas bases contrasubversivas en lugares estratégicos, sobre todo en lugares que están en zonas de emergencia, como el Vizcatán del N, siendo el objetivo principal identificar, ubicar, capturar a integrantes de la organización Sendero Luminoso. Asimismo, en estos últimos años, efectivos de las fuerzas del orden de manera permanente estarían intensificando sus acciones de inteligencia a fin de obtener información sobre la presencia, desplazamiento e incursiones de los integrantes de las guerrillas, es decir, que se encargan de las acciones de ejecución de esta organización terrorista por los diferentes centros poblados, comunidades, pueblos anexos y otros que forman parte de la jurisdicción del BRAE. Una de esas medidas ha sido prorrogar el estado de emergencia. Como hecho concomitante, se tiene que el 11 de junio del 2008, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, en la base contrasubversiva Libertad de Mazángaro, número 324 de la 31 Brigada de Infantería, ubicada en el centro poblado Nueva Libertad, en Vizcatán del N, provincia de Satipo, fue atacada por remanentes terroristas de la organización Sendero Luminoso, haciendo uso de armas ilegales. Como consecuencia de esta acción armada, el sargento de primera, Maimara Benacho Edgardo, resultó herido por impactos de paz a la altura del cuello, produciéndose lesiones en el cuerpo y otros miembros también de las Fuerzas Armadas que resultaron heridos, y daños materiales en 2 aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú. Ese mismo día, el 11 de junio del 2018, pero ya a las 12:25 aproximadamente, el helicóptero FAB MI-171 SH FAB 606, componente aéreo, estaba patrullando con el fin de rescatar a este sargento, pero fue atacado por delincuentes terroristas, y producto del cual resultaron heridos al interior de la aeronave el siguiente personal. Perdón, el teniente Fernando González Junco, comandante también de la patrulla, el
miembro de la Fuerza Aérea Armando Novoa Angulo, armamentista, el técnico de segunda Javier Pérez Barreda, mecánico, el Eddie Mariños Teves, integrante de la patrulla, y Alex Dionisio Piñán, integrante de la patrulla. Y todos, ya lo voy a leer a continuación, resultaron con heridas por heridas de paz. De igual manera, resultaron heridos ya de menor gravedad Pedro Oscar Chambi Pumahuacre, Pedro Ángel Mamán Infanzón, Marco Cariyupa, Henry Chino Muyaní, Esaú Luque Cañapata, Jinker Rodríguez Atagua, Jordan Ardone Ojanagua Prudencio y Jesús Chero García. 8 personas también con heridas de menor consideración. Posteriormente, ya no a las 12, sino a las 2:30 aproximadamente, otro helicóptero, el 171 SHPEP número 689, componente aéreo, se posaba en el helicóptero de la base contrasubversiva Libertad de Mazángaro para tratar de evacuar a Maimara Benacho, pero recibió también impactos de bala por parte de los delincuentes terroristas. No se reportó daños personales a la tripulación y este fue el helicóptero que por fin pudo replegarse a Pichari para que estas personas fueran atendidas. Como circunstancias posteriores, ese mismo día fueron evacuados todo este personal vía aérea Pichari y Mazamari para recibir la atención especializada en los respectivos centros de salud. De igual manera, se detallan, ya no va a ser materia de lectura, pero resultaron los 2 helicópteros, están indicados en nuestro requerimiento, que han sufrido impactos de bala, inclusive los informes económicos que acreditan el gasto que habrían incurrido, la pérdida económica que habría sufrido el Estado. Es decir, los hechos que se le imputa son de autores directos de la Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública y la Comisión del Delito de Terrorismo, conducta prevista y penada en el primer párrafo del inciso del artículo 3, el inciso del artículo 3, decreto ley 25475, concordante con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo. Ahora me voy a indicar rápidamente cuáles son los fundados y graves elementos de convicción para estimar que este ministerio solicite esta medida tan grave como es la prisión preventiva. Como elemento de convicción número 1 tenemos el oficio número 045-2018 de fecha 4/7/2018, suscrito por Eric Rodríguez Domínguez Pasco, general de la brigada, jefe del Estado Mayor del conjunto SEBRAEN, el cual remite el informe 001-CE-BRAEN, el mismo que pone de conocimiento las circunstancias en que los delincuentes terroristas atacaron a la base contrasubversiva Libertad de Mazángaro. Relación del personal también militar que estaba herido y los daños materiales que sufrieron las aeronaves. Como segundo elemento de convicción tenemos la epícrisis de fecha 1 de julio del 2018, suscrito por el médico Javier Ortiz Escalante, de las personas de Gonzalo Junco, Fernando Elías, Pérez Barreda Javier, Mamán Infanzón, Pedro Ángel Chino Mullini, Henry, Mariños Teves, Eddie Santiago, Domingo Piñán, Alex Ardelín, Maimara Benacho, Edgardo, los mismos que tienen como diagnóstico de ingreso herida por paz. El oficio 2312-2018, Digimin/4.9 de fecha 9 de agosto del 2018, suscrito por el general PNP Sergio Luis Antonio Monroy Moyolí, el mismo que remite los antecedentes de inteligencia con el sello de secreto, el mismo que contiene los datos de Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, entre ellos detenciones y peculiaridades. El informe 001/31 ABRIC informe/OPNC/07.00 de fecha 19 de julio del 2018, suscrito por Juan Eduardo Vaca Colchado, comandante general de la 31 Brigada, el cual informa que el día 11 de junio del 2018, el capitán Arauz Aguilar, Víctor, comandante de la base contrasubversiva Libertad de Mazángaro, dio cuenta que la base se encontraba siendo atacada por delincuentes terroristas y a consecuencia de esta acción resulta herido por PAF el sargento de primera René Maimara Benacho, con diagnóstico grave por PAF, ya que la zona que sufrió ese disparo fue la zona del cuello. Tenemos la declaración del teniente Fernando Elías Junco del 13 de junio del 2018 que refiere detalles de cómo fue
entre ellos que estuvo a cargo del pelotón, teniendo a su cargo 13 suboficiales, y que estaba a bordo del helicóptero Ship EP-689. Y que en circunstancia que iban a evacuar al sargento herido de nombre Maimara Benacho Edgardo, fueron supuestamente atacados por delincuentes terroristas. La declaración testimonial del técnico de tercera, Pedro Ángel Mamán Infanzón, de fecha 13 de septiembre del 2018, que también indica que trabaja en la Marina de Guerra y también indica detalles de cómo fueron atacados. La declaración testimonial del técnico de tercera, IMA AP de la Marina de Guerra del Perú, Marco Antonio Cari Yupa, de fecha 14 de septiembre del 2018, también da detalles de cómo fue atacado. El informe 112-2019 DIRCOTE la Divincón de Pana, suscrito por el jefe de la DIPANA Divincón, Luis Damasio Crisolo, el mismo que remite información respecto al cuadro actualizado de la fecha, es decir, de 2018, de cómo estaría conformada la organización terrorista en la jurisdicción de Nueva Libertad de Mazángaro en Junín. El atestado 03-2019 DIRNIC/DIRINCRI EDIC de fecha 9 de julio del 2019, el mismo que indica que nos remite las diligencias que se han llevado a cabo para poder esclarecer estos hechos. Contiene el informe 15A de fecha 2 de mayo del 2019, suscrito por el médico Juan Bravo Mogrovejo del Servicio de Medicina y Rehabilitación, el cual remite información del sargento Maimara Benacho. El paciente indica que fue evacuado de la ciudad de Pichari el 12 de junio, ingresando por emergencia trauma shock por presentar herida de arma de fuego a nivel craneal occipital derecho, y donde fue intervenido oportunamente en 2 oportunidades. El oficio 551-2019 DIRCOTE PNP, de fecha 11 de febrero del 2019, suscrito por Luis Alberto del Águila Maita, comandante PNP, el mismo que remite el informe 112 DIRCOTE, donde también remite información respecto al cuadro actualizado de la organización terrorista y posibles desplazamientos de los integrantes de la OT Sendero Luminoso en la jurisdicción de Nueva Libertad de Mazángaro, distrito de Vizcatán. Indica también algo que nos parece muy importante, que el Comité Central está estructurado bajo el siguiente detalle, ¿no? El Comité Central, Víctor Quispe Palomino, alias José Iván, secretario general, Jorge Quispe Palomino, Raúl y Rodrigo. Sería él el segundo responsable del Comité Central Unificado del partido. El informe médico de fecha 13 de febrero del 2019, suscrito por Martín Tuesta Vázquez, jefe del Servicio de Rehabilitación, informa que respecto a la salud de Maimara Benacho, presenta heridas a nivel occipital por arma de fuego. El oficio número NC-55-GOP 3- número 0183 de fecha 13 de febrero del 2019, suscrito por el coronel de la Fuerza Aérea Martín Asenjo Gallo, quien informa los daños sufridos a las aeronaves. El informe médico 036, el informe médico número 033 de Luque Canapatana Esau David, el informe médico número 031 de la persona que también fue herida, Chero García Jesús Felipe, el informe médico de Dionisio Piñán Alexis, él también indica de que tiene un diagnóstico de ingreso, herida por PAF en el muslo derecho e izquierdo. Informe médico número 035 de Ojama Prudencio Jordan Ardone, quien indica también que estuvo presente en el enfrentamiento con presuntos delincuentes terroristas, indica que fue en la base contraterrorista Libertad de Mazángaro en Satipo y fue evacuado por vía aérea. El informe médico 039 de Maimara Benacho, paciente que ingresa por herida de PAF. Declaración del aspirante colaborador. Esas declaraciones nos parecen de suma importancia, ya que esas personas para ser un aspirante colaborador es necesario de que esas personas hayan estado o hayan cometido el delito de terrorismo. Entonces ellos han formado parte de esta organización terrorista. Tenemos la declaración del aspirante colaborador eficaz con clave 1 FP SPA-2020-3, el mismo que refiere. Primero, precisó que el que estaba al mando de dicha operación era el terrorista denominado Antonio. Segundo, que Antonio dividió la fuerza de avanzada en 3 legiones. La primera estaba al mando de Basilio, Richard y Roger y Cyril.
Luego estaba acompañado de otros combatientes, entre ellos Ismael Chimaico, Carlos Darío, y la tercera legión estaba al mando de Efraín, acompañado de los combatientes Gavino, Remigio y uno más que no recordaría su nombre. Indica que la legión de Basilio y de Richard fueron los que atacaron directamente a la base Nueva Libertad con fusiles. Y también indica las armas que utilizaron, indica que utilizaron Galil, utilizaron un fusil AKM, describe cuáles son las armas que utilizaron para este ataque, y indica de que Gavino y Remigio eran los que abastecían de munición a los que portaban las ametralladoras y que también tenían la función de seguridad. También, un dato muy importante indica que recuerda que al momento de esperar a dichas patrullas militares salieron 5 militares, pero que esos militares no tenían armamento ni mochilas. Por eso indica que se decidió no emboscarlos. Ellos salieron a arreglar una tubería, ya que el plan fue dañar la tubería y esperar a que los militares salgan armados para luego volarlos con las minas, y el objetivo era siempre emboscar a los militares y sustraer los armamentos, municiones, mochilas, con accesorios. Algo que nos parece muy importante es que refiere que exactamente los que planificaron este ataque fue José y Raúl. Ellos mostraron maquetas y caminos para desplazarse a la base Nueva Libertad, ordenando a la fuerza de avanzada de Antonio que vayan a esa zona y que realicen este ataque a la base militar, dando como misión la sustracción, es decir, el fin de este ataque fue la sustracción de armas, municiones y mochilas. Pasamos a la declaración del aspirante colaborador eficaz con clave 1FP SPA-2020-1 de fecha 15 de mayo del 2021, quien indica que perteneció a las filas de Sendero Luminoso desde el año 2002 hasta el año 2020. Indica que tomó conocimiento de estos hechos porque fue un conocido, una persona, un camarada Marco, que le dijo que se había llevado a cabo una reunión para realizar esta emboscada en el cual atacaron un helicóptero a la base terrorista Nueva Libertad. Pasamos a la declaración del aspirante colaborador eficaz con clave 1FP SPA-2020-4 de fecha 15 de mayo del 2021, quien indica que perteneció a las filas de la organización terrorista Sendero Luminoso desde el año 1999 hasta el año 2020. Primero, indica que el ataque estuvo al mando del camarada Antonio, es decir, que él habría sido el que era el jefe de esas bases en ese momento. Segundo, que el ataque fue planificado en una concentración de fuerzas en la zona de Pichis. Indica que en esa reunión Antonio da la orden para que se ataque a la base Nueva Libertad. Indica que algo que nos parece importante refiere que el objetivo de atacar la base contraterrorista era emboscar a una patrulla y luego atacar al helicóptero. Que el ataque estaba planificado por José y Raúl, y le dieron la orden a Antonio para que ejecute la acción. Es decir, este aspirante nos dice que los que ordenaron fue José Raúl y que le dieron la orden a Antonio para que materializara y organizara a las huestes. Precisa que lo que sabe que Basilio ejecutó el ataque a la base y que sería él quien también hirió al soldado. Indica que el primer helicóptero llegó a 1 hora aproximadamente después del ataque a la base Nueva Libertad, y que esto fue atacado con puro fusil por el camarada Richard, y que el segundo helicóptero llega 2 horas después aproximadamente, y este habría sido atacado por ametralladoras PKT por el camarada Efraín en compañía de Remigio y Gavino. Refiere que toda la comisión militar tuvo conocimiento de la planificación y ejecución del atentado que se iba a realizar en contra de la base Nueva Libertad. Contamos también con un pronunciamiento pericial de balística forense de fecha 23 de junio del 2021, el informe 027-2022 DIRCOTE PNP Huanta, de Z con Huanta, el cual está suscrito por el capitán Gilmer Charlie Cervera Besada. En dicho informe se hace el análisis y evaluación de los hechos respecto a la participación de los imputados y de los integrantes del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú. Señala algo que nos parece muy relevante, que desde que hasta el año 2018, en el año 2018, el Comité Central estuvo integrado en su dirección central
estuvo integrado por la dirección central, donde los ahora imputados, los miembros titulares, sería Víctor Quispe Palomino, José Iván, primer miembro y secretario del comité político y dirigente principal, que opera en el BRAN, y Jorge Quispe Palomino, Raúl o camarada Rodrigo, como segundo miembro y responsable del Comité Militar Unificado del militarizado Partido Comunista del Perú. Tenemos también el informe 510-219 DIRCOTE, PNP. Indica también que hasta el año 2018 el Comité Central estaba integrado por estos titulares: Víctor Quispe Palomino como primer secretario y Jorge Quispe Palomino como segundo y responsable del Comité Militar Unificado. Luego, en este informe también indica de que esta información, ¿cómo se llega a esta información? Este informe contiene también se replica las declaraciones de Sixto Campos Córdoba y de Raúl Ipchas Muñoz, que pertenecían al cuadro nativo, actualmente cumplen una sentencia por pertenencia a Sendero Luminoso, a organización terrorista, quienes indican quiénes estarían en la cúpula, quiénes serían los que dirigen esta organización terrorista y cuál sería también el modus operandi de esta organización. Otro punto de este mismo informe que nos parece muy importante es justo lo que yo comentaba al comienzo, ¿no? Que respecto al aspecto orgánico hay disminución, es decir, ya son menos miembros de los miembros del comité de dirección, donde antes era integrado por 4 integrantes, ahora se ha reducido a 2, que recae en las personas de Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, posiblemente para centralizar mediante lazos de confianza, familiaridad y sangre, es decir, estos son los vínculos que se toman para tomar las decisiones más importantes de la organización, tales como son la administración de cupos, las reuniones secretas, la coordinación de apoyos, la ideología, en fin. Entonces, esto nos parece algo de suma importancia, ¿no? Y esto se condice porque en este mismo informe se hace referencia de que en esta inclusión al Comité de Dirección Central actualmente se incluyó a los hijos de José, llamados José Víctor, José Diño, así como el sobrino del clan de los Quispe Palomino, Gabriel o Hugo, hijo del fallecido camarada Gabriel, cuyas edades no sobrepasan los 19 años. Y lo cual corrobora la importancia de que actualmente estarían anteponiendo los lazos de sangre por encima de la experiencia y el derrotero terrorista. Luego tenemos la copia certificada de la manifestación de Sixto Campos Córdoba, de fecha 20 de julio del 2019, en donde indica que la comisión política es el más alto máximo estamento y que estaría conformada a la fecha por José, el camarada José y camarada Raúl, quienes tienen la misión de dirigir la revolución que viene desarrollando el militarizado Partido Comunista del Perú, quienes en la actualidad se encuentra estructurado de la siguiente manera: la comisión política conformada por José y Raúl, no hay otro dirigente, solamente los dos. Esto se replica de la copia certificada de la declaración de Hugo Sixto Campos Córdoba. La declaración del ciudadano con clave 1FP SPA 2020-01 de fecha 17 de enero de este año, señor magistrado. Indica esta persona que nació dentro del partido de la organización. Nació en el año 2002 hasta en el año 2020, donde es capturado por las fuerzas del orden. Indica que se encontraba en la fuerza de José, quien es el miembro de la dirección central, es decir, maneja toda la fuerza, da órdenes a todos los comandantes para hacer el trabajo militar, el trabajo político de masa, teniendo a su cargo 6 pelotones. Es decir, indica también de manera textual este aspirante colaborador que para realizar los trabajos salen de la dirección central. Es decir, José, ¿no? Otro de los miembros, en este caso el camarada Raúl. Es decir, toda decisión que se tome es bajo la venia de la dirección central. La declaración del ciudadano con clave 1FP SPA 2020-4 de fecha 17 de enero de este año también, el que indica este aspirante colaborador que nació dentro de la organización en el 2001 hasta el 2020. Nos parece importante que él indica que en este trabajo de hostigamiento
y literalmente lo precisa, en este trabajo de hostigamiento fue dispuesto por el camarada José, quien es miembro del comité o dirección central, es decir, que maneja toda la organización y a todas las fuerzas. La declaración del ciudadano con clave 1 FP SPA 2020-03 de fecha 17 de enero de este mismo año también indica que nació ese aspirante dentro de la organización terrorista en el año 2002 hasta el día de su captura, que fue en el año 2020. Indica que este trabajo estuvo dispuesto por José y por Raúl, quienes son los máximos dirigentes de la organización, la que ellos llaman Militarizado Partido Comunista del Perú, dirigiendo toda la organización y a todas las fuerzas, encargándose de colocar a todos los mandos. También tenemos la declaración de la menor víctima de clave MBWRAEM-2015-HCO de fecha 8 de febrero de 2024, el mismo que indica que llegó a conocer a los líderes de la organización Sendero Luminoso, pudiendo identificarlos, conoció a Víctor Quispe Palomino, quien lo conoció como el seudónimo de Iván, quien era el primer responsable del Comité Central y que realizaba la doctrina, los documentos partidarios junto a su hermano Raúl. También tenemos la declaración del aspirante colaborador eficaz con clave FPSEDTYDC-2023-01 de fecha 18 de marzo del 2024. Y nos parece muy importante esta parte. Él indica que nació también dentro del partido y hasta el momento de su captura, que fue el año pasado, en el año 2023. Nos parece importante porque él indica que conoce a los líderes de la indicada organización terrorista, entre ellos a Víctor Quispe Palomino, quien tendría el cargo de secretario general, quien elabora todos los fundamentos ideológicos, políticos y documentos, quien es el principal responsable y quien manda a toda la organización. Refiere que Víctor no participa directamente en los ataques de la fuerza del orden, solo dispone las acciones que va a realizar, haciendo referencia a que el ataque en materia de denuncia fue realizada por las fuerzas de Antonio e integrado por un total de 25 personas, pero ordenado y planificado por Víctor Quispe Palomino, entre otros, utilizando para este fin fusiles Galil AKM y ametralladoras, siendo el fin, indica que fue el fin de este ataque a la base contrasubversiva Mazángaro, causar el mayor número de muertos, de heridos, y así poder confiscar las armas. Al no conseguir esto, se siguió esperando el movimiento de los helicópteros para realizar el hostigamiento a distancia. Se cuenta también, señor magistrado, con las actas de reconocimiento fotográfico de la víctima con clave de reserva MWWWRAEM-2015 HCO, el acta de reconocimiento fotográfico del clave con identidad reservada FPSEDTYDC-2023-01, en los cuales reconocen en este caso el cabecilla Víctor Quispe Palomino. Igualmente, lo que comenté al empezar explicando sobre el marco teórico de cómo ha sido el decurso y actualmente el que conocemos, el militarizado Partido Comunista del Perú, lo tomamos de conocimiento mediante el informe 576-2022 DIRCOTE PNP Divincón de PANA de fecha 27 de diciembre del 2022, en el cual se remite el acta de visualización y transcripción de videos de YouTube de fecha 5 de agosto del 2022. En esta transcripción se transcribe literalmente se hace la visualización de un video de YouTube de fecha de 5 de agosto del 2022, en donde el indicado periodista de Canal 5 le hace la entrevista a miembros del militarizado Partido Sendero Luminoso y habla el mismo Víctor Quispe Palomino, donde él indica: soy el primer responsable del Comité Central del Partido Comunista del Perú y todo lo que suceda desde el 19 de junio de 1999 hacia adelante es mi responsabilidad. El partido, su tarea principal es la toma del poder en todo el país. También hace referencia sobre las acciones armadas que se realicen,
sobre la formación de comisiones, las subcomisiones militares, la fuerza de avanzada. Entonces, es un reportaje bastante amplio que lo hemos adjuntado también con un elemento de convicción. Otro elemento de convicción muy importante es el informe 159-2017 de IRCOTE, el mismo que fue presentado, señor magistrado, en nuestro escrito de fecha 14 de agosto del 2024, que se corrió traslado también al señor abogado como defensa necesaria de las personas de Víctor y Jorge Quispe Palomino. El mismo que remite la evaluación y análisis del contenido de volantes que se han titulado, que son titulados en este mismo volante, Muerte a los soplones, emitido por el autodenominado Partido Comunista del Perú, bases distribuido a la población de la localidad de Chaschapata, distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, Ayacucho, en donde a la lectura de este informe y a la transcripción de estos volantes, se advierte el rechazo ante los soplones, indicando quiénes son los soplones. Son traidores que causan mucho daño a la revolución peruana. Además, algo que nos parece importante, ellos clasifican a los soplones en hay tres tipos de soplones que son para ser infiltrados en el negocio de narcotráfico y la revolución peruana, a lo que ellos califican angurrientos soplones. Primero, gente de poco carácter, eso la parte que nos parece más importante, refiriéndose que son quebrados con soborno, chantaje, tortura y el sistema de recompensas a las cuales se someten estos individuos a la ley de colaboración eficaz. Además, se concluye que como parte de su política de limpieza para aniquilar a estos colaboradores e informantes de las fuerzas del orden, difunden, entre otros puntos, su rechazo a estos, catalogándolos como angurrientos, soplones y traidores. Además, incitan a la población del Braem a organizarse con la finalidad de limpiar contundentemente sus malas acciones, con tal de limpiar por considerar que causan daño a las masas, entiéndase que son las masas trabajadoras, las personas que apoyan de alguna u otra manera o son obligadas a apoyar al partido, y la revolución peruana. A ellos se les solicita la expulsión, es decir, que la masa, si conoce a un angurriento soplón, a un colaborador, un aspirante o un colaborador del Estado peruano o colaborador del ejército, incitan a que estas personas aniquilen o en su defecto entregarlas a las huestes terroristas para hacer y ejercitar lo que denominan justicia popular. Ese sería el contenido de ese informe. Luego tenemos el informe 248-2018 DIRCOTE PNP Divincón de Pana de fecha 7 de agosto del 2018, el cual es suscrito por el jefe de la DEPRODI Divincón DIRCOTE, el capitán PNP de la Divincón, y el instructor, donde remite la evaluación de la documentación de carácter terrorista emitido por el denominado Partido Comunista del Perú, Comité Central, donde se concluye que la carpeta, este informe está compuesta por carpetas digitales en donde hay una carpeta, son 7 archivos de Microsoft, uno de ellos es denominada Muerte Social, ¿ya? De índole que tienen contenido terrorista, de índole intimidatorio, amenazas de muerte, dirigida a personas, en esta información digital, dirigida a personas que serían denominados por la ET como traidores del pueblo y del partido, al entregarse al enemigo, es decir, ¿quién es el enemigo? Las fuerzas del orden, para quienes solicitan la muerte social, para ejecutar su denominada política de limpieza. Asimismo, realizan un llamamiento a todos los comunistas revolucionarios con la finalidad de que cumplan con aniquilar a los traidores y soplones del partido. Eso sería, señor magistrado, los elementos de convicción con los que cuenta este ministerio a fin de poder vincular los hechos, materia de nuestro presente requerimiento, no solamente en base al daño afectado, a las lesiones graves que se habría causado a los miembros de las fuerzas del orden, sino también a la posición que tendría Jorge y Víctor Quispe Palomino dentro del militarizado Partido Comunista del Perú. Bien, doctora. Los dos últimos son el informe 159 y el 248, ¿verdad? Presentados de forma... Sí, señor magistrado. Ajá, sí. El informe 159-2017 y el otro informe sería el 248-2018. Son los dos informes. Ya. Preguntas aclaratorias antes de pasar al señor abogado. El camarada José, ¿quién es el nombre de esta persona? ¿Cuál de ellos es? Víctor, ¿verdad? Sí, señor magistrado. También hemos enviado
perdón, documentos afines que acreditan la identidad de Víctor y Jorge Quispe Palomino. Entre ellos está Sí, ya lo vi. Ya lo vi en el último escrito con oficios, ¿verdad? Sí, señor magistrado, en el cual está el oficio 902-22, 24, perdón, y el oficio 1116-2024. Eso Ello ocurrió sustentaría la identidad y que fue corrido, también se corrió traslado a la abogada. se fue presentado el 2 de septiembre. Ya, bueno, pero preguntaba antes de pasar al abogado, José es Víctor Quispe Palomino, Raúl es Jorge, ¿no? Jorge Quispe Palomino, señor magistrado, sí. Antonio, ¿quién es? El camarada Antonio no se cuenta con la identidad. Supuestamente sería miembro también de la organización Sendero Luminoso, pero tendría un cargo ejecutivo. Basilio, ¿quién es? Basilio, estas personas se encontrarían fallecidas. Supuestamente ellos también formarían parte, conformarían la parte logística, conformarían el camarada Antonio la fuerza de avanzada. Y los demás serían las personas que se encargarían también de realizar lo que ellos denominan los trabajos. Ya, doctor, y esta organización que usted lo denomina terrorista, ¿es en verdad terrorista vinculada a alguna idea política o más bien es una organización delincuencial dedicada a la protección de cultivos ilegales de coca? Señor magistrado, hasta la fecha la información que se tiene, básicamente en esta carpeta fiscal, se vincula a que ellos no solamente tienen el control de la zona del Brain, compuesta por 35 distritos, los cuales, por el motivo de la presencia de estos elementos terroristas, el Estado habría declararlo en estado de emergencia debido también a otras actividades dirigidas al narcotráfico, lo cual hasta la fecha, en nuestro caso, no tenemos mayor información. En nuestra carpeta, en este hecho, tenemos información de que ellos no solamente por la posición que tienen, también se encargarían de las estructuras ideológicas, una organización terrorista con un contenido ideológico. Y es así. Bien, otra siguiente pregunta. Usted ha referido como elemento de convicción a aspirantes a colaboradores eficaces. ¿Quiere decir que ya existen incidentes de procesos reservados abiertos o todavía no? Sí, señor magistrado, sí, en diversos distritos fiscales ya tienen los cuadernos de aspirantes a colaborador. Luego hizo mención como elemento de convicción a ciudadanos con claves. ¿Se tratan de agentes especiales, agentes encubiertos? ¿Qué tipo de fuentes es? No, señor magistrado, son aspirantes a colaboradores eficaces que habrían formado parte del mismo militarizado Partido Comunista del Perú. No puedo, habrían sido, algunos tendrían calidad de víctimas, inclusive también por ser menores de edad, y otros sí tendrían procesos abiertos reservados, ¿no? Ya tendrían cuadernos de aspirantes. También hizo alusión como elemento de convicción a la declaración de una menor. ¿En ella participó el fiscal de familia? El menor conclave, señor magistrado, no. ¿En cuya declaración participó un fiscal de familia? No, señor magistrado, no. A la fecha actual no es una persona menor. Supongo que en el momento que fue capturado, pero a la fecha no es un menor de edad. Ya, muy bien. En el informe número 159 se hace alusión a volantes. Solamente aprecio la redacción de la autoridad policial. No tuvo acceso a los volantes físicamente para apreciar el contenido. Señor magistrado, en la primera hoja se ven la toma fotográfica de los volantes. Esa es la única información con la que contamos, ¿no? Pero es una transcripción realizada en una acta con presencia fiscal, ¿no? Para darle legalidad. Ya, ¿y el acta dónde se encuentra? No lo aprecio. No, solamente tenemos el informe, señor magistrado, pero para llevar a cabo esta diligencia, señor magistrado, que forma parte de otra investigación, se ha llevado a cabo con todos los presupuestos que la ley indica. Ya, muy bien. Sucede que en la imagen lo único que se ve es una hoz y martillo, no hay contenido.
Luego, en el informe 248, es un CD, y ese disco se ha anexado a todo, no aprecio. No, señor magistrado, es bastante voluminoso, pero aquí hay bastante información que inclusive le han hecho un índice porque son carpetas digitales. Pero como le dije en la precisión anterior, todos estos actos de investigación se han realizado en mérito de otra investigación también por el delito de terrorismo en su momento. Ya, Entonces muy bien. nosotros hemos remitido el informe Ya. que resume todo lo que se ha trabajado en esa carpeta. Es decir, en concreto, se pide prisión preventiva en contra de 2 personas por el hecho ocurrido el 11 de junio del año 2018 en 3 eventos, 10:15 de la mañana, 12:25 del día y finalmente a las 14:30. Todo ello aparentemente en el contexto de que la base militar Libertad, Nueva Libertad de Mazángaro. Nueva Libertad de Mazángaro, del distrito de Biscatán, ha sido objeto de ataque por estos delincuentes terroristas, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Y es más, la posición de esta base tiene una razón de ser, pues, específicamente para hacer tratar de mitigar un poco el recorrido o las acciones terroristas. Esa es una base exclusivamente subversiva. Muy bien, entonces, señor abogado, de los investigados, tiene derecho a participar asumiendo la defensa de los mismos. Doctor, 20 minutos, adelante. Gracias, señor juez. En principio, debemos tener en cuenta el derecho penal de autor. El puro derecho penal de autor es incompatible con el principio de legalidad penal y la seguridad jurídica, y por ello es inaceptable a la fecha, ¿no?, para nuestro sistema también. Pero en cambio es aceptable partiendo pues de la prueba de la comisión de un hecho concreto, como usted lo ha preguntado. O sea, estamos refiriéndonos al hecho del 11 de junio del 2018. Ese es el hecho en concreto de la imputación que señala en todo caso en contra de los investigados. Y para ello, obviamente, pues se tiene, ¿no?, el acuerdo plenario 1 del 2019 y también la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. En el 1 de 2019, a partir del fundamento jurídico 24 al 33 y en la sentencia casatoria 1 del 2017, el considerando 24 literal E, sobre la sospecha grave. O sea, lo que nos está diciendo en este caso es que la sentencia plenaria es que para imponer la prisión preventiva se requiere de un alto grado de probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho punible. Sospecha grave, o sea, propiamente para la prisión preventiva. Y para ello, también la norma, en este caso procesal, ha establecido presupuestos materiales para dictar la prisión preventiva en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y en ella se nos exige, pues, que esos 3 presupuestos materiales deben concurrir copulativamente. Quiere decir que los 3 presupuestos deben estar para dictar la prisión preventiva. Y en este momento estamos nosotros discutiendo lo que es la parte del primer presupuesto de que exista fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Ahora, debe tenerse en cuenta también, señor juez, lo siguiente. El artículo 158, numeral 2, referido en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Y es más, debe tenerse en cuenta el 337 sobre las diligencias de investigación preparatoria, el numeral 2. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, no podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Procede su ampliación si dichas diligencias resultaren indispensable,
siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción. Parto de esta premisa, señor juez, en el sentido de que, como usted podrá advertir de los actuados, solamente en la testimonial de Fojas 19, del aspirante, está la participación de un defensor público. Esto quiere decir, entiendo yo, en representación de los investigados. Y en el acta de reconocimiento de Fojas 224, en este caso clave, ¿no? También donde aparece un defensor público en la actuación de esta diligencia. En las demás, señor magistrado, no existe la participación de la defensa de los investigados. Ahora, tiene un testigo, en todo caso referido a la declaración de Sixto, Hugo Sixto Campos Córdoba. En esta declaración de Foja 168, continuación de 179, 187, en ella no se tiene la participación también de la defensa de los investigados, pero sí aparece como que tuviera un abogado, en este caso en su condición de testigo, este investigado también, Hugo Sixto Campos Córdoba, en esta declaración. Entiendo que se ha hecho un traslado de pruebas a este expediente, pero sin la participación, en todo caso, de la defensa de los investigados. Máxime, señor juez, debe tenerse en cuenta que nos queda presente que en la audiencia del día 12 de septiembre del año 2024, recientemente el día de ayer, en la audiencia de control de acusación, este señor ha señalado que nunca tuvo abogado. ¿Qué nos quiere decir? ¿O qué nos está diciendo? Si nos está diciendo la verdad o está mintiendo este señor. Entonces, para poder ser un poco más rápido, se podría decir, voy a hacer mención, por ejemplo, a los elementos de convicción que ha señalado la Fiscalía. Los elementos de convicción 1, 2, 3, 4 son documentos administrativos elaborados por la Policía Nacional. Documentos administrativos que en todo caso, sea con el Código de Procedimientos Penales, o sea con el actual, solamente podemos tomar en cuenta las diligencias que se acompañan en el atestado, en todo caso con el Código de Procedimientos Penales, o en el informe policial, las diligencias que se han actuado con las debidas garantías, en este caso, ¿no?, para un debido proceso. Ahora, en las declaraciones señaladas en el punto 5, 6, 7, son declaraciones de agraviados, en este caso de los efectivos policiales, que estos tienen que ser corroborados. Hasta el momento no tenemos una corroboración de otros medios probatorios que en todo caso señalen que los señores imputados sean autores de los hechos o el hecho que es materia de investigación. Ahora, en el numeral 16, 17 y 18 también, o sea, son aspirantes a colaborador eficaz. Los mismos también que sus declaraciones deben ser corroborados. Ahora, las documentales del 19, 20, 21 son documentales también administrativos. Y bueno, se habla en el punto 22, 23, en el punto 22 sobre la manifestación de Hugo Sixto Campos. Como ya lo hemos señalado, ahí no se tiene la participación en la declaración, en todo caso, de los imputados. En el punto 23, en la declaración del testigo clave, tampoco este señor declara siquiera sobre los hechos que son materia de investigación o de imputación. De igual forma, en el punto 24, punto 25, la declaración misma del menor del punto 26,
el punto 27 del aspirante colaborador, el 28-29 simplemente son reconocimientos fotográficos, 28-29 reconocimientos fotográficos, 30-31 documentos administrativos de la Policía Nacional del Perú. En concreto, son aspirantes, si bien es cierto, se puede tomar en cuenta al inicio de las investigaciones, como en todo caso para el comienzo de una investigación preliminar, pero no para poderse tener, en todo caso, como una sospecha grave, fuerte en este caso, que se exige para evitar la prisión preventiva. ¿Por qué no hizo la Fiscalía la ampliación de las declaraciones con presencia, en todo caso, o participación de la defensa de los investigados para poder, en todo caso, subsanar esos defectos? Porque esas declaraciones, si nosotros pasamos el filtro y cuando estemos en la etapa de juzgamiento, o en todo caso en la etapa de control de acusación, esas declaraciones no van a ser admitidas. Quizás van a ser ofrecidas como, en todo caso, como medios de prueba, como declaraciones que van a ser prestadas en la etapa de juicio oral, pero estamos en la etapa de investigación, no en la etapa de la discusión de la culpabilidad, sino para dictar una medida de prisión preventiva. Por eso, señor juez, nosotros, habiendo examinado, ¿no?, o sea, todos los medios de convicción presentados por la Fiscalía, consideramos que no son, pues, fuertes, como exige en todo caso el acuerdo plenario 1 del 2019 y el acuerdo, la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, señor juez. Gracias. Es todo lo que puedo decir por el primer presupuesto. Bien, doctor. Entonces, doctor, y sobre los informes del DIRCOTE, ¿algo tiene que decir? Sí, justo lo señalaba, son informes, pero si en todo caso se hubiera recibido las declaraciones de los que han participado en el informe y con la participación de la defensa de los investigados, podríamos hablar de un elemento de convicción, en este caso para cumplir el primer presupuesto de la prisión preventiva, como es en todo caso la sospecha fuerte. Pero no se tiene ello. O sea, simplemente se tiene pues un informe policial que no es suficiente, en todo caso no es fuerte en la medida que se exige para dictar una prisión preventiva. Máxime que en todo caso los investigados ya tienen innumerables prisiones preventivas y bueno, hasta han sido declarados nuevos ausentes, no sé, bueno, en todo caso estamos viendo en este caso, solo en este expediente, de que no hay, pues, no se ha presentado los elementos de convicción con las debidas garantías que exige en todo caso el debido proceso. Ahora, se nos ha presentado últimamente, en todo caso, pues, el análisis de un audio video, donde en todo caso se dice, ¿no?, que el imputado reconoce de que de todo lo que suceda desde el 14 de julio de 1999 para adelante es mi responsabilidad. En todo caso, pues, ya con ello, no creo, señor juez, podamos afirmar de que sea responsable de este hecho en concreto. Máxime que la Fiscalía ha dicho que responden a título de autor, ni siquiera a título de autor inmediato. No, gracias, señor. Muy bien, pero entonces con ello incluso iba a preguntarle por el informe 159 y 248 y ya se adelantó. Muy bien, entonces ha resuelto todos los elementos de convicción. Solo una inquietud para la señorita fiscal. ¿En algún tramo de la investigación se ha declarado la misma en reserva o secreto, doctora? No, señor magistrado, nunca se ha declarado en reserva y ha podido tener el abogado acceso a la carpeta. ¿Algo que replicar al abogado o no, doctor? Sí, señor magistrado. Primero que en este estadio nos corresponde discutir los presupuestos de la prisión preventiva, en este caso los elementos de convicción, más no su contenido en sí, ¿no? Quisiera indicar que esta investigación se inicia con la aplicación del antiguo Código de Procedimientos Penales, no con el nuevo código. Por otro lado, indicar que
estos hechos no deben considerarse de manera aislada, ¿no? Que los lugares donde se han suscitado han sido lugares inhóspitos y que nosotros, básicamente por ser zonas inhóspitas, y como lo mencioné, porque ese lugar se ha declarado en estado de emergencia, se ha prorrogado en fecha 4 de junio de este año. Es decir, que nosotros no podemos llevar a cabo diligencias propias en el mismo lugar, no podemos realizar pruebas directas, no tenemos pruebas directas por la naturaleza del delito, por esta naturaleza tan especial. Nosotros simplemente trabajamos con pruebas indiciarias. Pero ¿quiénes son los expertos? ¿Quiénes son las personas que a través de los informes, a través de los operativos, a través de las bases contrasubversivas que se encuentran ahí, son los que nos dan esta información a través de estos informes de inteligencia, que algunos sí han sido reservados, pero luego se ha abonado a todas nuestras investigaciones? En este caso en particular, también indica el señor abogado de que la persona conocida como Chapo, inclusive se le volvió a recabar su declaración y se le notificó, estuvo presente el abogado de la defensa este año, en el año 2024, donde él decidió guardar silencio en la misma carpeta fiscal. En ese sentido, no es cierto de que no haya contado con presencia de abogado, y es más, la carpeta siempre ha estado a disposición del abogado de la defensa pública, el cual puede ejercer su derecho de poder revisarla y solicitar que se realicen diversos actos de investigación. Entonces, en este sentido, los elementos de convicción son indicios fuertes que permiten no solamente formalizar la investigación, sino también en ese sentido, como lo voy a mencionar más adelante, solicitar la prisión preventiva, los mismos que van a ser analizados en su estadio correspondiente. Es decir, cada elemento de convicción a los que ha hecho referencia el abogado de la defensa. Acá se va a discutir solo si estos presupuestos cumplen para solicitar la prisión preventiva. Y ojo, no solamente se tratan de los elementos de convicción, sino también el peligrosismo procesal y también si se cumple con otros requisitos propios de la prisión preventiva. Por otro lado, respecto a los dos últimos informes que hacen referencia, son informes que ha sido información pública, ¿no? Este video donde el mismo camarada indica que él es el cabecilla. Entonces sería inoficioso realizar otra diligencia cuando acá se le está imputando no haber participado directamente en un hecho concreto, sino se le está imputando el pertenecer y el dirigir en este hecho concreto, no en otros hechos, no en otras denuncias que se encuentran formalizadas y ya que se ha acusado inclusive también por el delito de terrorismo. La prisión preventiva se le está pidiendo en este hecho concreto y la ley no nos prohíbe ni hay ninguna restricción que una persona que está o no habida o tenga prisión preventiva se requiera otra medida coercitiva personal como la prisión preventiva. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, doctora. Preguntas adicionales para usted, señorita fiscal. Sobre el cuestionamiento de la defensa que los aspirantes a procesos especiales no hayan contado con abogado propio en su declaración. A raíz de ello pregunto, ¿esas actas de declaraciones son elementos de comisión trasladadas del proceso cerrados o más bien son actas de declaración realizadas por su despacho? No, señor magistrado, estas diligencias se llevaron a cabo en nuestro despacho y se comunicó mediante los oficios respectivos a la coordinación de la defensa pública. Se le puso de conocimiento a fin se le asigne un abogado y participe en todas las diligencias. ¿Han participado, doctora, que es lo más esencial? En algunas no han participado, señor magistrado. No Ya, hemos ¿en las actas recibido... de reconocimiento hubo abogado defensor? A ver, un momentito, por favor, señor magistrado, para verificar ese dato. Luego usted se refirió a un tal Chapo. ¿Quién es Chapo, doctor?
En la declaración del Chapo, Hugo Sixto Campos Córdoba, señor magistrado. Él fue capturado en el 2019 por colaboración al delito de terrorismo y cumple condena por 20 años en el penal Castro Castro. Se llevó a cabo su declaración, él decidió guardar silencio y ahí sí participó Muy bien, muy bien. No se preocupe. de abogado de la Todas las defensa. actas de sus elementos de convicción están documentadas en su requerimiento, ¿verdad? Sí, señor magistrado, se Voy a encuentra. revisarlo en detalle. Muchas gracias, señor magistrado. Bien. Señor abogado, para usted una pregunta. ¿Usted cuestiona el acaecimiento de los hechos o solo la presunta vinculación de los hechos con sus patrocinados? La vinculación con los hechos, Ok. principalmente porque no existe elementos de convicción Ya, bien. no realizados con las debidas garantías de un debido proceso, ¿no? Muy bien. Ahora, como dúplica, ¿algo tiene que agregar, doctor? Sí, la Fiscalía sabe muy bien que no son no habidos. Existe un procedimiento para las personas no habidas o, en todo caso, no ubicables. Y ese procedimiento para garantizar con mayor razón su derecho de defensa es declarársele reo ausente y en todo caso a través del órgano jurisdiccional nombrársele un abogado, en este caso defensor público, como en su condición de reo ausente. Ese procedimiento siquiera, o sea, la Fiscalía lo ha realizado para garantizar. Máxime, como volvemos a señalar a la Fiscalía, no tiene pues declaraciones en su mayoría, por no decir en su totalidad, de la participación de la defensa pública. Y habíamos señalado solamente en la testimonial de Fojas 219 y en el reconocimiento de Fojas 224. En las demás no existe participación de la defensa pública, o en todo caso, abogado de libre elección. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos dar, ¿no? En todo caso, credibilidad a esas diligencias si no hay la participación de la defensa pública? Ahora, dice, ¿no?, de que se ha realizado con las normas del Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales también señala de que las declaraciones, en todo caso, tiene que estar la participación de la Fiscalía y también, en todo caso, también de la defensa. Ese derecho no se ha restringido. Entonces, si la Fiscalía no ha cumplido, es responsabilidad de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo piensa más adelante llevar a juicio este caso? Es imposible. Gracias. Bien, doctor. Señorita fiscal, a propósito de la norma procesal en Huancavelica, ¿cuándo entró en vigencia el Código Procesal Penal actual? En el 1 de junio del 2021 en Huancavelica, señor magistrado. 1 de julio del 21. Y este caso viene investigando desde en el 2018, señor magistrado. ¿Cuándo 21 de junio del 2018. ¿Cuándo fue adecuado el nuevo código? Se adecuó, a ver, un momentito, por favor, doctor, para darle este dato. Mientras, quería indicar que se notificó y también vi edicto para que se llevaran a cabo las diligencias. En la declaración de MBV C. de Brain HCO participó el abogado de la Defensa Pública, Padre Richard Apumaita Cárdenas. Muy bien, vamos a revisar en detalle. Entonces, hemos agotado el primer presupuesto. A partir de este momento, yo creo que va a ser más en breve la participación de cada uno, como ya ha sido determinado. 5 minutos como máximo para el segundo presupuesto. Señorita fiscal. Gracias, señor magistrado. Como segundo presupuesto, tenemos la prognosis de la pena. Ya, en ese sentido, la sanción a imponerse, señor magistrado, es superior a 5 años de pena privativa de libertad. El delito de terrorismo está previsto y sancionado en el artículo 3, literal A,
Primer párrafo, concordante con el artículo 2 del Decreto Ley 25475 de la Ley de Terrorismo, que sanciona la conducta ilícita con cadena perpetua, realizando la prognosis de la pena, teniendo en cuenta la forma y circunstancias de cómo han ocurrido estos hechos ilícitos y las condiciones personales de ambos imputados. Esta indudablemente, señor magistrado, va a ser superior a 5 años de pena privativa de libertad, conforme se establece en el inciso B del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1585 de fecha 22 de noviembre del 2023. Por tanto, no existen circunstancias que vayan a modificar la pena conminada o por el tipo penal, como son la tentativa, la terminación anticipada, la conclusión anticipada, la responsabilidad restringida, o por debajo de la exigencia de prognosis de pena superior a 5 años, dada la gravedad de la sanción del delito de terrorismo. Adicionalmente, se debe precisar que, tal como se señala en la casación 626-2013 Moquegua, indica que cuando se hace un proyecto de pena, el Ministerio Público debe ponerse en la hipótesis de que el investigado pudiera o no corresponderle algún beneficio premial en caso decida. La defensa, en este caso concreto, la confesión sincera, la terminación anticipada. Entonces, en ese sentido, no habría forma de que alcance, ¿no? Alcance los 5 años, ya que el delito de terrorismo es una pena bastante alta. Siendo así y estando la pena establecida en el artículo 3, literal A, del primer párrafo concordante con el artículo 2 del Decreto Ley 25475, se tiene que la misma establece una pena de cadena perpetua, que es una pena permanente, pero no establece la pena mínima. Sin embargo, la pena temporal más grave en nuestro ordenamiento jurídico penal es de 35 años, de pena privativa de libertad en el artículo 29 del Código Penal, lo cual implica que este es el mínimo que se tiene, en principio, la pena indeterminada, que sería en este caso la de cadena perpetua. En este orden de ideas, entonces, no existen circunstancias de causal de disminución de punibilidad o bonificación procesal de 35 años de pena privativa de libertad, en razón a que los hechos ilícitos que vinculan al imputado Víctor y Jorge Quispe Palomino son muy graves, ya que teniendo la calidad de líder y secretario de la organización terrorista Sendero Luminoso, dispuso el ataque en la base contra subversiva Libertad de Mazángaro, donde sufrieron lesiones graves, se produjo daños, se causó también con impacto a las personas que se encontraban ahí. Entonces, en los hechos criminosos habrían sido concertados por esos imputados, ¿no? Y cómplices, lo que nos indica que se trataría de un grupo organizado con fines terroristas. Ahora, estando lo mencionado, se procede a determinar la pena concreta, para lo cual corresponde verificar la existencia de atenuantes y agravantes genéricas. Para esto nos remitimos al artículo 46 del Código Penal, siendo que hasta la fecha del presente requerimiento se tiene que en relación a la conducta desplegada por los imputados se advierte únicamente la presencia de agravantes genéricas reguladas por el numeral 2, el literal E, peligro común, pluralidad de agentes, y en el literal M, utilización de armas, del artículo en mención. Siendo así, la pena concreta se determina dentro del mínimo, que es 35 años, y el máximo, que es cadena perpetua, por lo que corresponde solicitar para los imputados la imposición de una pena privativa de libertad de cadena perpetua, ya que en el presente caso no existe posibilidad de reducción alguna y se mantiene la pena de cadena perpetua, sería de manera permanente. Eso sería básicamente, señor magistrado, lo que este ministerio requiere como prognosis de pena. El 26 de agosto de 2021 es adecuado. Señor magistrado, disculpe a la pregunta anterior que usted realizó, que desde cuándo se adecua, desde cuándo nos adecuamos aquí en Huancavelica al nuevo Código Procesal Penal. La fecha es el 26 de agosto del año 2021. En este caso en particular, se adecua el 26 de agosto del año 2021. Su audio, doctor. Sí, gracias, doctor. Bien, entonces quedó claro en la fecha de adecuación, solo faltaba precisar disposición fiscal a través del cual se adecuó. Y luego las edades de los investigados. ¿Se conoce, doctora? Sí, señor magistrado, a la fecha tendrían 66 años. A ver, ya le digo. ¿Cuál de ellos?
Ajá. Ya. Señor magistrado, para Víctor Quispe Palomino, habría nacido el 1 de agosto de 1960, según su partida de nacimiento, tendría a la fecha 64 años. Y Jorge Quispe Palomino, a la fecha, tendría, según su partida de bautizo, su fecha de nacimiento sería el 2 de noviembre del año 1958 y habría nacido en Chuschi. A la fecha tendría 66 años. Muy bien. Señor abogado, segundo presupuesto. No vamos a discutir, señor juez, dado que es para nosotros el primer presupuesto no se habría cumplido. Gracias. Muy bien. Tercer presupuesto, señorita fiscal, riesgo procesal, ¿existe o no existe? Sí, señor magistrado, paso a fundamentarlo. Respecto al riesgo procesal, que los imputados por la pena imponerse y otras circunstancias del caso particular permitan colegir razonablemente que van a tratar de eludir a la justicia y obstaculizarla, a la acción de la justicia o a la averiguación de la verdad, se tiene que primero, respecto al peligro de fuga, la pena imponerse, la sanción penal, se debe tener en cuenta los artículos 268 y 269 del Código Procesal Penal. Respecto al arraigo de los imputados, el arraigo que tienen en el país, tenemos respecto al arraigo domiciliario, los imputados a través de su defensa técnica no han acreditado con ningún documento que tengan arraigo domiciliario. Además, que de las actuaciones que se han realizado se advierte que los imputados vivirían dentro de campamentos terroristas que se encuentran ubicados en toda la zona del Braen, principalmente en Vizcatán del N, uno de los 35 distritos que ha sido declarado en estado de emergencia. Y se encuentran ubicados en toda la zona del Braen, dentro del cual serían el primer y segundo miembro de esta organización, secretario general y líderes de la organización. También es cierto que en el lugar, como le indiqué, se habría prorrogado el estado de emergencia mediante el Decreto Supremo 056-2024. Estos aspectos podrían prever que los imputados se podrían seguir ocultando del país, específicamente por toda la zona del Braen, encontrándose esta zona distante y alejada de las fuerzas del orden, de la Policía Nacional y de las diferentes entidades que administran justicia. Respecto al arraigo familiar, el imputado, a través de su defensa técnica, no ha acreditado con ningún documento su arraigo familiar. Además que de las actuaciones que se ha realizado, se advierte que el imputado y sus familiares se encontrarían desplazándose de manera clandestina en la zona del Braen, quienes no tienen necesidad de salir del Braen, no tienen necesidad de salir en razón de que hay personas consideradas como colaboradores o cuadros nativos, quienes se encargarían o milicianos, que le llaman ahora, que vivirían dentro de estos lugares cercanos al Braen y les proporcionarían productos de primera necesidad, así como parte de, les proporcionarían armas de fuego, explosivos, todo a cambio de que los imputados le presten seguridad para cometer actos ilícitos, ¿no? Me estoy refiriendo a actividades de narcotráfico, pero básicamente se sabe de la existencia de estos cuadros nativos, de colaboradores al delito de terrorismo, que les proporcionan alimentos, medicinas. Tenemos casos en curso también sobre colaboradores al delito de terrorismo, quienes textualmente también indican que les han facilitado a estas dos personas, a estos imputados, para que puedan continuar en la clandestinidad. Respecto al arraigo laboral, el imputado, a través de su defensa técnica, no ha acreditado con ningún documento su arraigo laboral. Además de las actuaciones que ha realizado, se advierte que los imputados tienen la calidad de líderes y secretarios de la organización terrorista, que a través de sus subordinados disponen diferentes acciones terroristas de aniquilamiento a personas y de miembros de Fuerzas Armadas. Y en el presente caso se evidencia. ¿Por qué? Porque han hostilizado a agentes del Estado y han destruido bienes públicos, así como han provocado lesiones graves a personal militar, ya que esta organización tiene el objetivo de aniquilar a miembros de fuerza del orden, ¿no? Entre ellos colaboradores. Por otro lado, debe tenerse en cuenta, señor magistrado, la gravedad de la pena, ya que la misma, luego de este procedimiento, para tal efecto se debe tener en cuenta que el delito que se le está imputando es un delito grave, cuya pena concreta se le puede imputar una pena muy grave, como es la cadena perpetua, por pertenecer a un grupo dirigencial de una organización terrorista en calidad de primer y segundo miembro, es decir, porque ostentan el cargo de líder, cabecilla, jefe o secretario general, de lo cual se colige que la gravedad de la pena es un dato que va a influenciar en los imputados para que continúen y persista este riesgo de fuga. Respecto a la magnitud del daño causado, señor magistrado, los imputados, al disponer
ellos con conocimiento, al disponer el hostigamiento y el ataque a esta base contrasubversiva que cumplía funciones de protección al Estado peruano, quebrantó el bien jurídico tutelado por el ordenamiento, ¿no? Que es la tranquilidad pública, la lesión a la vida específicamente, a la lesión a la integridad de estas personas, ocasionando daño a la integridad de las víctimas y también un daño pecuniario, un daño económico al Estado. Por otro lado, se tiene lo que ya hice referencia al comienzo, de que ellos son conscientes de la ilicitud de sus actos, ya que han expresado abiertamente en un canal de difusión nacional, en un programa televisivo en junio del 2009, donde el camarada José señala textualmente: soy el primer responsable del Comité Central del Partido Comunista del Perú y todo lo que suceda desde el 19 de junio en adelante es mi responsabilidad. Entonces, se evidencia de que ellos tienen conocimiento de la ilicitud de sus actos. Sobre el comportamiento de los imputados, señor magistrado, se debe observar que durante el procedimiento y otro procedimiento, bueno, vamos a referirnos a este procedimiento, no a otros, no vamos a hablar de algo, una suposición, pero se muestra claramente que no existe la voluntad de someterse a la persecución penal durante el procedimiento. Si bien es cierto, durante el transcurso de la investigación, el imputado ha sido notificado oportunamente, de manera regular y a través de diferentes mecanismos que tiene el Ministerio Público, como ese edicto. Los edictos fiscales no han concurrido en ningún momento a brindar su declaración a nivel fiscal policial, y así se tiene también la falta de información y actualización respecto a su domicilio. Ha tenido un comportamiento evasivo, del cual se colige que los imputados no tienen la voluntad de someterse a la persecución penal. Ahora, sobre la pertinencia de los imputados a una organización criminal o la reintegración a la misma, volver a cometer un ilícito, se debe precisar que los imputados pertenecen a un grupo dirigencial, no son cualquier miembro de una organización, no quiero descalificar a los colaboradores, pero no se trata de cualquier aspirante colaborador, se trata que tienen la calidad de secretario general y líderes de una organización terrorista que tiene muchos años de vigencia en nuestro país y que ha perpetrado hechos como la muerte en Cuchipampa, en Ayacucho, la muerte de policías en la comisaría de Natividad. Tendría bajo su mando entonces a personas que se encontrarían integrados con seudónimos, alias, camaradas, cuadros nativos, milicianos, que serían integrantes de la indicada organización y tendrían ya estructurada esta organización terrorista con la finalidad de poder llevar a cabo este tipo de delitos como el presente hecho que nos compete. No es la primera base militar que ha sido hostigada por miembros de Sendero Luminoso. Estas acciones forman parte entonces de los imputados, como son autores del hecho. De igual manera, están dentro de esta organización, también ellos tendrían el control, la elaboración del contenido de doctrina terrorista, lineamientos, volantes, panfletos de índole terrorista, en el cual se consignan frases y lemas de aniquilamiento. Textualmente ahí consideran a las personas que colaboran con las fuerzas del orden como, lo voy a decir de manera literal, traidores, soplones, excremento de perros. Además de ellos, los imputados se encuentran internados en las frondosos bosques del Braen, es decir, en la clandestinidad, donde no se someten ni se van a poner a derecho, más aún si se cuenta con esos elementos de convicción, los cuales vinculan a los imputados con los hechos en materia de investigación, los cuales a futuro daría como resultado la imposición de una sentencia en su contra, lo cual no se va a ejecutar si es que no se impone una medida coercitiva personal. Respecto al peligro de obstaculización, señor magistrado, al evaluar el presupuesto concluimos que los imputados, al estar libres, al estar en la clandestinidad, sin una medida de prisión preventiva, me pregunto, ¿otras podrían servir? Y eso yo lo voy a analizar más adelante, pero sin una medida de prisión preventiva a través de sus subordinados, como seudónimo de alias, así como la versión de estos aspirantes a colaboradores eficaces, testigos protegidos, ya que la mayoría viven en el lugar cerca de los hechos. O sea, las personas que han declarado han nacido dentro del partido, tienen familia inclusive dentro del partido, han nacido, tienen padres, tienen hermanas dentro del partido, ya que la mayoría viven en ese lugar y son personas vulnerables a las amenazas u otras circunstancias similares, a tal punto que se pueda tomar venganza contra los órganos de prueba que podrían declarar en su contra. Para tal caso se va a disponer la muerte de los testigos, quienes además de ello serían considerados como parte de los imputados como soplones, traidores, excremento de perros, parásitos de la sociedad, en razón de que estarían brindando información de la cúpula de la organización terrorista a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a las diferentes entidades que administran justicia. Entonces,
No es de más mencionar la gravedad de la pena que se establece en contra de los imputados, que es cadena perpetua, por lo que en el presente caso existe un grado de confirmación sobre la realidad del delito y la vinculación de los imputados con los hechos que se ven aquí, que se están ventilando, ¿no? En el proceso penal que se va a desarrollar de manera normal, o sea, si no se impone esta pena dentro de los plazos a través de un juicio que se puede imponer una sentencia condenatoria con los imputados, la única forma que podría sostenerse es a través de una medida de esta naturaleza, ¿no? Aparte, los peritos, todas las personas que podrían llevarse a un futuro juicio, podrían, ya hemos visto los mecanismos a través de estos volantes de cómo pueden ellos, a través de los milicianos, de los colaboradores, llegar a estas personas y atentar inclusive en contra de su vida. Eso sería respecto al peligrosismo procesal, señor magistrado, lo que tendría que indicar este despacho. Muy bien. Señor abogado, se traslada. La defensa no se va a pronunciar, dado que en el presupuesto no se cumple, señor juez. Gracias. Muy bien. Doctora, cuarto presupuesto. Gracias, señor magistrado. Esta parte, a consideración de este ministerio, me parece que tanto como los elementos de convicción y el peligrosismo procesal, nos parece que es de vital importancia, ya que para imponerse una pena, una medida tan grave como la prisión preventiva, nos parece que hay que vulnerar ciertos derechos fundamentales. En mérito al artículo 253.2 y el 253.3, del Código Procesal Penal, que nos habla de la intervención indiciaria y la proporcionalidad, porque es básicamente este presupuesto que nos habla de la proporcionalidad de la pena, la casación Moquegua 626-2023 en su fundamento 22, el acuerdo plenario 1-2019 en su fundamento 15, y lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sendas sentencias, el cual indica que para imponer una medida tan grave como la prisión preventiva debe ser proporcional. Nos habla también de los 3 juicios que se tienen que realizar. Este juicio de identidad o idoneidad básicamente nos habla de conseguir el fin constitucionalmente legítimo y socialmente relevante. Es decir, hay una relación de medio a fin. Nos preguntamos, ¿esta medida de prisión preventiva es idónea y se adecúa a los fines cautelares constitucionalmente legítimos para este caso en concreto? La evaluación que estamos haciendo es ex ante, o sea, no nos estamos poniendo en un supuesto, en una probabilidad futurística, probabilística. Acá se analiza el comportamiento de los imputados, los cuales nunca se han hecho presente en la presente investigación, los cuales en la actualidad se encuentran no habidos. Por otro lado, se debe tomar en cuenta lo señalado en el artículo 44 de la Constitución, la Constitución Política del Perú, que ya que ¿cuál es el fin constitucionalmente legítimo que se persigue? Con garantizar la plena vigencia de los derechos, es primero, artículo 44, se persigue garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y entre otros. Es decir, nos hacemos la pregunta, ¿es idóneo requerir esta prisión preventiva para conseguir los fines constitucionalmente que protege el Estado peruano? Consideramos que sí. Segundo, respecto al juicio el juicio de necesidad. Acá estamos en una relación medio a fin. Tenemos otras medidas alternativas. No me quiero basar a la lectura de estos presupuestos, lo estoy adecuando a nuestro caso en concreto. Tenemos otras medidas, tenemos la comparecencia simple, la comparecencia con restricciones, el impedimento de salir, en fin, otros fines cautelares. La pregunta es, ¿podemos resguardar los fines cautelares con alguna de estas medidas? ¿Estas medidas van a ser suficientes, van a ser idóneas, van a cautelar a la población la tranquilidad pública? La respuesta es no. Respecto a este punto, y ya la Corte Interamericana, en el caso Norín Catrimán y otros, versus Chile, inclusive ha indicado que la privación de la libertad bajo este test se convierte en una última instancia, pero debe primar también el cautelar los fines que protege. Y el fin que se protege, ¿cuál es? La protección a la tranquilidad pública y a la protección a la ciudadanía. Respecto al tercer juicio que tenemos, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, la prisión preventiva, en este punto acá se evalúa la magnitud del impacto, es decir, la magnitud que va a causar el darle esta prisión preventiva a Víctor y Jorge Quispe Palomino. Es decir, la restricción de la libertad debe ser estrictamente proporcional
no puede ser exagerado frente a las ventajas que se puede obtener mediante esta restricción, el cumplimiento de los fines constitucionalmente que se persigue. Acá la Corte también analiza ciertos puntos que podrían eximir, como en el caso de mujeres gestantes, caso que aquí no se aplica, ¿no? Por ser poblaciones vulnerables, pero en este caso no. Entonces, a criterio de este Ministerio Público, entonces resulta idóneo, resulta proporcional, es necesario, es la única medida coercitiva que podría asegurar que estas dos personas puedan continuar, no frustrar el sentido, el motivo de este proceso y llegar a un juicio oral. Ahora, respecto a la duración de la medida, lo encontramos en el artículo 272, numeral 2 del Código Procesal Penal en la casación Moquegua. También el plazo de la medida, esta fiscalía solicita que la prisión preventiva a imponerse sea de 18 meses. Con esto estaría finalizando, señor magistrado, creo que dentro del plazo, los elementos, los motivos por los cuales está adquiriendo la prisión preventiva. ¿El estado de la causa cuál es, doctora? Ahorita ya tenemos la investigación, se han concluido, estamos en la audiencia en la etapa intermedia, ya tenemos fecha para el control de acusación. ¿Por qué 18 meses, doctora? Si ya estamos en etapa intermedia. Bueno, eso es lo que estamos solicitando nosotros, se lo dejamos a su criterio, señor magistrado. Señor abogado. No nos vamos a pronunciar en el sentido que no se cumple el primer presupuesto, señor juez. Gracias. Bien, entonces es la posición de la defensa. No se cumple un presupuesto, no hay prisión preventiva. Entonces renuncia al derecho de sustentar sus argumentos respecto a los demás presupuestos postulados por la Fiscalía. Señorita fiscal, ¿cuántos tomos o cuántos folios consiste su requerimiento? El requerimiento, a ver, yo le doy esa información, señor magistrado. Señor magistrado, con todo y anexos, ¿verdad? Sí, sí. 346, señor magistrado. Con todos los escritos ingresados. 2 escritos, 3 escritos ingresados. 550. Bien, entonces, oído las partes, vamos a pasar a despacho para... Señor magistrado, disculpe. Sí, doctora, adelante. Aparte, primero, que habíamos ingresado 2 escritos, y segundo, de que quería solamente acotar algo muy pequeñito respecto a que el abogado en esta audiencia está, bueno, dándole la valoración probatoria, ¿no? Quiero indicar que no es el estadio para hacerlo. Quiero finalizar que según los elementos de convicción que ha recabado este Ministerio Público son graves y fundados para solicitar la prisión preventiva, y estando a la prognosis de la pena, al peligro procesal y a todo lo que se ha expresado, este despacho cumple con todos los requisitos para solicitar una prisión preventiva máxime que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad. Eso sería para concluir, señor magistrado. Muy bien, doctora. Decíamos, ya oído las partes, pasa a despacho para emitir la resolución. Considero que la emisión de la resolución debe ser también oralizada. Entonces, no cuento con la agenda de despacho disponible y además había solicitado vacaciones. Estoy en el incierto si me van a conceder o no. En función a ello, señalaremos fecha para la audiencia por despacho para oralizar la resolución. A sus respectivas casillas se les notificará la fecha próxima para emitir la decisión oralizada. Señorita fiscal, ¿está bien? Conforme, señor magistrado. Bien, doctora. Señor abogado, ¿alguna oposición? Conforme, señor juez.
Conforme, señor juez. Entonces, suspendemos el desarrollo de la audiencia a la resulta de que se decida el pedido administrativo de vacaciones. En caso de que no se me conceda, fijaremos prontamente la lectura. En caso sí concedan el goce de vacaciones, al término de ella inmediatamente también se le notificará para la programación. 4 de la tarde más 20 minutos, momento en que concluye el desarrollo de la presente audiencia. Señorita fiscal, señor abogado, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor abogado. Buenas tardes. Buenas tardes.